Ok. Sin duda es importante hacer algunas reflexiones en concordancia a los patrones, al legado genético, energético, que inciden en el comportamiento y la economía de cada uno de nosotros. Todo ser humano tiene historia, todo ser humano ha sido creado en función de aciertos y desaciertos, y lo más importante es que el ser humano sepa reconocer esos aspectos. Reconociendo esos aspectos, puede tomar decisiones inteligentes, dejando de lado el aspecto negativo en función del contexto y, por supuesto, minimizando los errores. El gran dilema del mundo tiene que ver con seguir patrones, con seguir tradiciones, y esas tradiciones muchas veces no se reajustan en función de la dinámica de gestionar la economía y de promover el desarrollo. Y se vuelve interesante todo este aspecto porque plantea desafíos, desafíos de pensamiento, desafíos de conducta, de transformación de la conducta en el entorno familiar y, por supuesto, en el ámbito social. Muchos de estos elementos, y la gran mayoría, vamos a decir, inciden en la toma de decisiones asociadas a la economía y las finanzas. Los contextos, el escenario, los actores son importantes para tomar esas decisiones. La mayoría de los pobladores de Latinoamérica tienen un gran defecto. Hablan de transformación y no se ponen en acción para esa transformación. Por eso que los modelos son primitivos en función de su economía, dedicados a explotar y exportar materia prima y consumir producto acabado. Son economías de filtración. Ni en lo primitivo se mejora y se hace especialización para purificar el mineral, el hidrocarburo que se va a exportar, para generar menores costos y, por supuesto, mayor ganancia. Esas son las contingencias y debemos recordar que el mundo es dinámico, implica desafíos. El mundo globalizado nos permite razonar de otra manera y pensar en una educación financiera distinta, que permita a la gente a futuro tener libertad financiera, pero para ello se tiene que reflexionar bastante. En función de eso, vamos a reflexionar, Peter, Harold, de tal manera que vayamos haciendo un aporte significativo. En estos momentos quisiera más o menos para poder dar, digamos, una reflexión o un análisis para poder mejorar esta cuestión de un análisis económico y social. Tendríamos que analizar, yo creo, a países grandes, ¿no? Países, obviamente, de los dos, pobres y grandes, pues, pero más que todos los grandes, ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a ese nivel o tratar de buscar ese nivel. Por ejemplo, digamos, un ejemplo, vos que conoces a Alfredo y Harold mucho, de la economía alemana. ¿Cómo está, por ejemplo, um, um, cómo se puede generar, se puede hacer algo así, de esa naturaleza? Digamos, poder llegar a ese punto. ¿Y por qué han llegado a ese punto, digamos, de que su economía sea más estable que inclusive de que los ingleses o otros países europeos? Hay algo interesante. Uno cuando ve un modelo social de mercado, una combinación interesante entre la eficiencia y la equidad, un complemento de los actores que confluyen en el pago de impuestos,
resulta el modelo interesante. Pero para ello se requiere bastante educación. Pero asimismo, cuando hablamos de educación, debemos pensar en minimizar el prejuicio y en generar estrategias, por ejemplo, de cooperativismo real. Y cuando hay ese tema del cooperativismo real asociado a un componente de formación del recurso humano que es técnico y por otro lado que es científico, funcionan las cosas. Y el mundo anglosajón, norteamericano, inglés, tampoco están lejos de ello. Entonces son contextos interesantes que se han trabajado en el tiempo. Pero para ello la gente tiene que tener desarrollo de pensamiento crítico, de aptitudes y fundamentalmente aportar a la economía y el desarrollo desde el potenciamiento de sus aptitudes. El elemento complicado en Latinoamérica tiene que ver con que el latino es demasiado sabio, opina sobre todo, y el tema de fondo tiene que ver con las competencias asociadas al estudio, a la pasión de ese estudio y a la aplicación y generación de estrategias que permitan la transformación que implica resolución de problemas concretos. Entonces, los alemanes resuelven problemas de manera concreta. No hacen demasía en especulación. Tienen sus debilidades, como cualquier sociedad, pero tienen mayor nivel de orden y compromiso para hacer un complemento entre la eficiencia y la equidad. Por eso se habla de un modelo social de mercado. Por eso se hace el complemento entre esos dos componentes, que resulta interesante, porque cuando se lleva una economía al lado del capitalismo salvaje, del liberalismo, entonces somos muy eficientes, pero nos olvidamos del tema de ser equitativos o de buscar justicia social para aquellos sectores que han sido más postergados por el modelo, las políticas y la asignación de recursos en concreto. Entonces, si nos vamos al exceso y distorsión de lo social, del populismo o del comunismo mal enfocado, también hablamos en demasía de equidad y nos olvidamos de producir con eficiencia, haciendo economías de escala que permitan también hablar de un equilibrio humano y ambiental asociado a la gestión energética. Entonces, se vuelve interesante el asunto. Yo me quedo ahí para que ustedes puedan seguir complementando los argumentos. Harold, ¿quieres comentar algo? Claro, sí, no, estaba en algo interesante que yo estaba pensando es el individualismo, individualismo y colectivismo, ¿no? Ah, en los países como capitalistas se enfoca más son más individualistas, ¿no? Pero lo ven como si el individualismo lo ven como si como si fuera solo yo, ¿no? Pero así siempre empieza por la persona. En el colectivismo, ¿no? Que es los países latinoamericanos, socialistas se podría decir, ¿no? Piensan más en, en, en quitar, o sea, acumular de todas las personas y distribuir por igual. Y yo creo que, no sé
si esa manera es buena o es mala. ¿Vos qué opinas sobre eso, Alfredo? Una consulta antes, perdón. Adelante, adelante. Bueno, antes, digamos, de que, por ejemplo, digamos, para mí, perdón, Alfredo, vos vas a dar la última parte. Esta cuestión de esto yo lo veo, digamos, eso es lo que Alfredo comenta, es es más que todo, yo creo, la falta de educación de nosotros mismos, que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, a planificar o, o planificamos, pero solamente para nuestro bienestar personal o para a nuestros compadres, amigos y para ellos nada más. Entonces, se ha convertido toda esa cuestión en un daño social, para mi forma de pensar. Un daño social a muchas personas que obviamente con altos niveles de conocimiento se les ha cortado todo. Se les ha cortado su sabiduría, su conocimiento y sus ganas de dar algo al mismo país o a la sociedad en sí. Es que lo que pasa, debemos pensar en un modelo mixto. Por eso hablaba de la eficiencia y la equidad. Entonces, tiene que haber un complemento entre la inversión pública y la inversión privada. Y no pueden haber distorsiones significativas en el mercado. Y cuando se habla desde distribuir el ingreso, se tienen que ver proyectos que a partir de la educación, la capacitación, incidan en el multiplicador del PIB o del ingreso nacional. Entonces, ahí se da oportunidades reales en función del desarrollo de competencias que puedan tener los sujetos. El problema del mundo es que hay una palabra denominada subsidio que en cualquier modelo se le implementa. Muchas veces se subsidia el desempleo. Está funcionando muy bien la economía, pero hay sectores con gente desempleada. Se puede pagar el desempleo, pero cuando se pague el desempleo, lo que estamos generando son parásitos que no están desarrollando competencias y que por ese subsidio van a dedicarse a la ociosidad, por decir el varón, la mujer, va a dedicarse a la bebida, va a dedicarse a cambiar la pareja, a destrozar un hogar. Entonces eso tiene un coste social demasiado fuerte y ese coste social también implica un coste económico. Entonces son disfunciones que se dan en una sociedad. Por eso que es importante formar al sujeto. Y traigo nuevamente el modelo alemán que genera un aprendizaje significativo en el ámbito técnico y en el ámbito científico. Entonces puede haber un técnico tan desarrollado como profesional que sea un doctor o un postdoctor. Pero también en el otro lado se gestan doctores, postdoctores que alimentan desde la investigación científica la posibilidad de mejorar el modelo, las políticas, los planes, programas y proyectos que son los instrumentos operativos para hacer asignación denominada inversión y buscar resultados en retorno e impactos que hagan praxis de esa equidad. O sea, este es un tema bastante interesante, es complejo, pero en definitiva me parece importante como lo estamos tocando, porque va a reflexionar bastante a la gente que nos sigue por este canal. Y precisamente, justamente estaba comentando la cuestión de Alemania, porque a mí me sorprende, o sea, en la calidad del producto que tienen.
Por ejemplo, yo, o sea, yo he visto paneles solares de otros países del mundo, pero cuando vos ves un panel solar por ejemplo, de Alemania o una sus baterías o todo es cuestión de alemán, ves la diferencia en calidad. Y es por eso mismo que estaba comentando esto, porque nosotros en calidad, en nuestros países, uh, estamos súper retrasados en esa cuestión. Y porque yo lo he ido a ver, he estado en Bolivia, he visto las luces, he visto todo, o sea, puedo ver y puedo solamente tocar y puedo identificar de que eso es, nada, no es de calidad, no es de calidad. Y el objetivo de la economía, de esta economía, simplemente viendo en la parte simple, que es paneles solares, ¿no? Porque si abarcamos mucho más de eso, podemos ver más y más las diferencias que tenemos. Pero es para aprender nada más, para que como yo en mi país, yo quisiera llegar a ese nivel. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder llegar a ese nivel? Es como cualquier deporte, me imagino, ¿no? Hay algo interesante, si me permiten, y lo interesante tiene que ver con saber definir el modelo de salud, nutrición y educación para la producción, que en lo diverso implique aprovechamiento de la ventaja relativa comparativa, que busque la especialización. Y arrancaba con ese tema. Somos en Latinoamérica economías primitivas, que ni siquiera hemos tenido capacidad para gestar una planta de refinación para los minerales que se exportan. Entonces, tenemos que pensar seriamente en el rol de las universidades, en el aspecto de formación que se requiere en función de la demanda social para el desarrollo, de la demanda para gestar el desarrollo de la economía endógena y la economía con perspectiva exógena integrada a un mundo globalizado. Pero si nos planteamos la siguiente cuestionante, un desnutrido podría ser campeón olímpico, un desnutrido podría ser premiado por hallazgos científicos que aporten significativamente a la humanidad. Y cuando hablo de desnutrido, hablo de un sujeto que no come, hablo de un sujeto que si no come, ¿cómo desarrolla el pensamiento crítico, la investigación, la metodología, el aporte? Entonces, por eso que indicaba, tenemos entre comillas muchos sabios, pero que no leen. Si revisamos la producción de artículos científicos que se tienen en las universidades, nos damos cuenta que las universidades anglosajonas, alemanas, del mundo europeo, norteamericano, son las que más producen artículos científicos que son el resultado de procesos de investigación. Y la calidad alemana tiene que ver con todo eso que estamos expresando y fundamentalmente con minimizar el error, porque cuando se investiga se busca minimizar el error, se busca minimizar costos. Entonces se va al detalle. Pero ¿cómo podríamos trabajar en nuestro medio latinoamericano, vamos a decir, con minimizar el error, cuando lo primero que se hace es maximizar los sobreprecios y la corrupción para la interacción, ya sea de la inversión pública y también de la inversión privada? Porque los que buscan subsidios también se llaman empresarios privados. Y ni siquiera muchas veces son empresarios, tienen negocios, emprendimientos, y por el favor político y por la mordida, como se dice,
Entonces, les pasan subsidio para el proceso productivo, les pasan créditos a tasas blandas, pero jamás se invierte la totalidad de esos créditos. Entonces, ¿quién pierde? ¿El Estado? El Estado es el gobierno en Latinoamérica y el gobierno no es el que pierde. El que pierde es el poblador, el ciudadano de a pie de una sociedad, de un país, y pierden las generaciones venideras porque tenemos exceso de endeudamiento en relación a lo que se ha aplicado y el retorno ínfimo, irrisorio que tienen las inversiones y a veces descontextualizadas del sector público con el sector privado. Ese es el tema de fondo. No le Claro, estamos dejando hablar a Harold. Adelante, Harold. No, claro. no, a mí me gusta escuchar. Yo me he propuesto no hace mucho tiempo de ser el mejor, el mejor del mundo en escuchar. Y es por eso que yo estoy ah, poniendo atención a lo que hablas, ¿no? Y tratando de entender lo más que pueda. Y así como vos dices, para salir adelante es muy importante leer bastante, ¿no? Lectura es muy importante y eso es lo que no hacemos mucho. No sé en Bolivia ah, si hay esa como si se puede invertir más en libros o en así hacer este contenido, digamos, en YouTube, ¿no? Dar información, porque la información es lo que educa a uno, ¿no? Si uno va a un libro y lee, y lee, y lee, y lee libros, mientras más información tiene, obvio el país va a salir adelante, ¿verdad? Lo que en este país hay estas plataformas, ¿no? Como YouTube, donde yo puedo ir y ver mis videos, ver los videos, poner los subtítulos y al mismo tiempo ver los videos, leer e informarme. Eso es lo que a mí me ha ayudado personalmente y bueno, estoy tratando de compartir con ustedes, con las personas de Latinoamérica y también a mi familia, ¿no? A todos los que yo quiero y me importan. Es importante. Hay distintas maneras de aprender, de capturar conocimiento, de desarrollar pensamiento crítico, vamos a decir. Entonces, eso es estudiado por las neurociencias. Y hay Exactamente. personas que estudian más viendo, utilizando el sentido de la vista y al mismo tiempo escuchando. Pero si hay una división entre ver y escuchar, entonces muchos aprenden de manera encantadísima solamente escuchando de la radio. Ujú, Otros aprenden de la televisión, o sea, escuchan pero más ven la imagen. ujú. Entonces, en función de las imágenes, de las fotografías que también muchas veces se colocan en el escenario, van captando las relaciones que hay entre los actores en esa información, en ese hecho noticioso, y van aplicando conceptos. Entonces, hay N maneras para que el sujeto pueda aprender. Y lo más importante es que el sujeto tenga esa predisposición. Ahora, cuando me hablas de la lectura, te vuelve interesante. Poca gente le gusta leer. En la tercera página se está durmiendo. Ese era yo, ese era yo. Y cuando en clases, por ejemplo, y es interesante, yo veo hasta la gente que enseño impartiendo cátedra en doctorados, muchos de los doctorantes no les gusta leer, pero también ven documentales que van a afianzar su manejo teórico, pero para ser doctor se tiene que leer muchísimo. Entonces, pero además se tienen que ver documentales, se tienen que revisar
muchos contextos, comportamientos, que me parece interesante, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar? Que alguna vez he hecho el siguiente experimento. Les he pasado una hoja, le he pedido a un varón que lea por lo menos un párrafo, y lo más interesante, los sujetos no respetan la coma, el punto seguido, el punto aparte, no respiran, se desesperan, y las mujeres leen mejor que los varones. Y cuando veo sus apuntes, las mujeres toman mejores apuntes que los varones. Interesante. Entonces, eso nos ayuda a reflexionar. ¿Pero para qué? Siempre para crecer. Porque este es un escenario en el cual estamos haciendo una crítica constructiva y aprovechando las experiencias que tenemos todos nosotros en relación a nuestras vivencias y también a la academia que va sistematizando, ¿no?, la investigación, acción para que podamos interactuar en todo ello. Claro, en cuestión de la educación y la lectura también que estabas comentando, que es parte súper importante en nuestras vidas, ¿no? Y algo que, la influencia del padre y de la madre y tantos factores, ¿no?, que influyen en esta cuestión realmente de leer y entender y analizar. Es un ejemplo claro, el mío también, o sea, yo he tenido muchos problemas en la escuela, precisamente por esa razón, pero ha sido muchos factores, ¿no? Fuera de todo eso, pero el punto es de que todos nosotros en todo lado tenemos que tener un poquito más atención a los niños. Al menos pienso eso, ¿no? O sea, en cuestión de que, ¿por qué razón? Por ejemplo, actualmente tenemos problemas con el Internet, tenemos problemas con los iPhones, tenemos problemas con todos, o con videos que no tienen nada que ver y les enseñan cualquier cosa a los niños. O sea, ahorita se está volviendo mucho más difícil poder llegar a esa parte de la educación, creo. O sea, pero obviamente es un trabajo mutuo que tienen que estar involucrados los padres, que tienen que estar involucrados los tíos y familiares, y que tienen que estar involucrados los profesores de la escuela básica, intermedia y media, y obviamente los de la universidad. Prácticamente eso es lo que he visto un poco de, este problema que tenemos. O sea, es una parte, ¿no? Quiero decir, una parte porque hay muchos otros problemas más, pero ese es Y es eso es una lo parte importantísima. ¿Por qué es Ujú. importantísima? Cuando Peter hablas de los padres, hablando de los progenitores, tienen que ponerle atención a los hijos y fundamentalmente controlar los materiales a los que accede para su formación. Porque no se olviden, es más fácil a través de las redes sociales pervertir a los chicos si uno no hace ese seguimiento. Claro, porque en el momento que a la persona la pervierten, están generando un adicto al sexo, a la droga, a las malas prácticas, y ese va a ser un problema para toda una sociedad. Y ese problema tiene un costo económico. Y ese costo económico representa un costo de oportunidad, porque vamos a tener que asignar más dinero para reinsertar a la gente que no le hemos puesto atención y control. Y por supuesto, como aumenta la población, vamos a tener menos asignación para esa población. Entonces ahí está el nivel de sacrificio, el costo de oportunidad que se llama. Y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero también hay que pensar en esto. Si nosotros acompañamos a nuestros hijos en la educación, en la vida, no debemos generar planificación indicativa para el sujeto. Vale decir, yo soy economista y mis hijos tienen que ser economistas.
No se trata de eso. De lo que se trata es que el sujeto se dé cuenta cuál es la pasión, su misión. ¿Para qué? Para insertarse en el mundo laboral y generar ingresos, para que lo disfrute y le paguen por el disfrute. Y ese disfrute va a tener cada vez menor error, porque él mismo va a ser autocrítico en relación al trabajo y a la función específica que desempeña. Pero si yo le obligo a estudiar otra cosa, él va a estar Ujú. pensando en la hora de salida, en cómo engaña al patrón, y ahí estamos hablando de ineficiencia, un bajo rendimiento, de improductividad y de daño individual del sujeto y de daño colectivo y de daño empresarial. Entonces, se vuelve interesante la reflexión. Es Por súper eso, interesante, sí. claro. Perdón. Y lo más importante siempre, disfrutar. Ujú. Alguna vez les menciono a mis estudiantes o cuando estoy haciendo alguna investigación o estoy haciendo alguna consultoría en el campo de la economía, les digo, lo más rico de esta vida es que a mí me pagan por lo que más me gusta hacer. O sea, así de simple, y me pagan bien. Entonces, de Ah, eso se trata. Entonces, si uno tiene que ser pintor, sea un buen pintor, minimice el error, mejore su técnica para pintar, optimice el material, porque está optimizando costos, pero también garantice que va a durar el trabajo, que tiene una vida útil. Entonces claro, hablábamos en otra sesión, bueno, bonito y barato, ¿no? Que me claro. parece interesantísimo. Sí, por ejemplo, por eso ahí viene lo que has comentado anteriormente también, es la eficiencia, ¿no? Que estábamos hablando de Alemania, de Alemania, que prácticamente si hacemos un análisis un poquito más profundo, después de la guerra y todo eso, mira cómo desde el 1945 hasta ahorita se ha levantado en la forma que se ha levantado. Y si vemos los países sudamericanos, ¿cómo no podemos hacer eso? ¿Cómo no podemos levantarnos de esa forma? No es por criticar, digamos, uh, no es por falta de personal, porque el personal lo tenemos. El problema es que estamos fallando en algo nosotros como se podría ser seres humanos o como personas leales entre nosotros, porque prácticamente todos saben todo, ¿no? Ellos dicen, yo sé quién es este no sabe nada, yo sé más que él. Y ahí se viene el punto, ¿no? Donde habíamos comentado, En su boca, pero sabe es en su solamente, boca, en su imaginario particular, pero a sí, la hora de hacer, o sea, no, no pasa nada. Es que ese sí, es el problema. Es como cuando escucho hablar al ministro de Economía acá en Bolivia y no tiene idea de sus conceptos de mercado, las distorsiones de mercado, las elasticidades, los roles de los actores en la economía, pero es un profesor universitario y es un sujeto que es ministro. Entonces, cuando uno ha recorrido el mundo, ha estado en otros escenarios, se da cuenta, o sea, qué importante es el roce de los sujetos para mejorar. Y cuando el boliviano o el latino se queda solamente en su territorio, entonces piensa que él es un sujeto insustituible, es un genio, pero es sencillo de darse cuenta, ¿no? Pero no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. O sea, hay que ver qué posición ocupan las universidades del ujú, país latinoamericano. claro, Entonces, los artículos científicos que se producen, ¿cuál es claro, el grado académico de los rectores? Porque para mí un rector mínimamente tiene que tener un PhD, entonces tiene que ser un doctor. ujú, Pero en nuestro medio, a ver, yo les comento, soy un postdoctorado, pero para mí es imposible llegar a ser rector. En pocas palabras, uno está marcado
para que lo puedan frenar. Claro, porque imagínense hacer toda una reforma académica, generar una ruta de aprendizaje significativo, integrando lo que es la investigación desde el aula, la interacción y la integración para resolver procesos, digamos, conflictivos del medio, sería la solución. Pero eso no Claro, les interesa a la mayoría. Les interesa sacarse una foto, salir en el periódico, entonces salir en la televisión. Muchas rodeado veces de los políticos. sectores que no tienen ni postura y no han generado ni siquiera su discurso para un evento X, voy a decir. O sea, fíjense ese nivel. Entonces, si el rector no hace su discurso, va al evento, da un discurso hecho al sabio, ¿ya? Y no está en el contexto. O sea, yo digo, cuán complicado el sujeto, porque cuando uno va a algún evento, el discurso escrito es parte de la memoria de la institución. Y en cualquier parte del mundo civilizado, ese discurso está en esa memoria, pero no se lo van a traducir, no se lo van a interpretar. Entonces, hasta la postura, por poco se va con una polera un rector, cuando cuando el acto implica camisa, corbata y saco, como corresponde, ¿no es cierto? Falta de respeto a las personas. No, Pero no hay, claro, no hay profesionalismo y y llega lideraje, tarde, y y encima lideraje. llega tarde, y llega tarde más todavía. Como si el tiempo de los otros no sería importante, ¿no? En la actividad del humano y de la Claro. interacción en sociedad. Entonces, ese es el problema. Es más, yo he visto un sector, no levanto el nombre, pero ¿qué es lo que pasa? En el atril, por poco, ahí pone sus codos y les mira a todos como si fueran unos bichos inferiores, cuando el tipo ni siquiera tiene rango académico para ser un rector de uno de los países como el que hablábamos de Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, México o de Chile. Entonces, compleja la situación. Y, Entonces, y ahí hay se que va la pensar cuestión, seriamente. claro, y ahí se va toda la cuestión esta de la educación, ¿no? Lo que estábamos comentando, ¿no? La educación, digamos, de nuestros niños, y muchas faltas que hemos cometido después de haber estado en otro país por tantos años. Yo um, puedo volver a Bolivia y puedo ver los problemas y que te duelen como persona. Obviamente no nos han dado a nosotros la oportunidad de poder hacer, digamos, porque si vos entras, si yo entro y digo, sé esto, ellos me van a decir, vos no sabes nada. Ahí vamos a lo que comentábamos, ¿no? Ellos saben todo. Y eso es un Son problema. En vez sabios que trabajemos desde el diario. juntos y tratar de, con un objetivo común para poder ayudar a todos los niños que vienen detrás de ellos, detrás de nosotros. O sea, es algo bien difícil de poder tratar de a ver. Por ejemplo, cuando un tiempo me parecía algo raro, ¿no? De que tenían los maestros una huelga de lo que sea, ¿no? Que ha tenido una huelga. Y ahí en la plaza principal los niños con sus carteles. Yo observo, digo, ¿qué es esto? Carteles, niños. ¿Qué les estamos enseñando a los niños? ¿A que hagan huelga desde chiquitos? Van a ser bloqueadores. ¿A ser bloqueadores y que vayan, después van a traer piedras y van a poner en frente de tu casa? Es que hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido a don Eric Zolón Anaya. Él ha vivido en Europa. Ha sido vicerrector de la Universidad Mayor de San Simón. Ha Wow. sido decano de la Facultad de Agronomía. Y nos reuníamos con él y él decía, Alfredo, en Bolivia lo que se necesita es un descojudizador. O sea, así, concreto, concreto, concreto.
Pero claro, o sea, lo que vale menos en Bolivia es la meritocracia. Pero una anécdota, yo recuerdo, estoy en una selección boliviana juvenil, entonces yo ya tenía el puesto ganado. En uno de los entrenamientos estoy tan cansado, estamos entrenando en el complejo Enrique Hub. ¿Y qué sucede? Espero para irme a duchar y entreabierta estaba la puerta de don Enrique Hub y estaban conversando de la selección. Entonces, ¿qué escucho? Ahora, ¿quién va a ir? ¿Mansilla o otra persona? No voy a levantar su nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué contestan en la reunión? El papá de esa persona que no levantó el nombre pone dinero al club y el papá de Mansilla no pone dinero al club. Entonces, ya me he hecho al tonto, me he duchado, demás situaciones. ¿Qué me han dicho? Que me he pasado de edad para ese campeonato, ¿no es cierto? Para esa Copa América, con 3 meses. Que tenía que hacer falsificar mi certificado de nacimiento si quería ir. Yo voy a hacer falsificar mi certificado de nacimiento. Sí, O ¿no? sea, a mí me ha enseñado desde casa a ser honesto, no delincuente. Ujú. Entonces, era imposible, ¿no? Pero ya me han hecho la jugada. Mm. Entonces, yo he llegado a jugar en liga profesional, he jugado con Alberto Montes, el entrenador actual de arqueros de River Plate, en la U de Sucre, he jugado en Aurora, pero ahí yo me doy cuenta de lo complejo que es nuestra sociedad. O sea, acá no necesitas desarrollar demasiadas competencias en relación a lo virtuoso, vamos a decir. Lo que más se tiene que desarrollar es el tráfico de influencias, el compadrerío, la farra, ¿no es cierto? Entonces, lo irregular, respetando a la gente que va por el camino recto, que es importante. No podemos decir son todos, Claro. pero ese es el gran dilema. Y les voy a contextualizar esto, si me permiten. Yo he diseñado un análisis multivariado que tiene que ver con la comprensión del círculo vicioso de la pobreza en Bolivia y en Latinoamérica. Y si me siguen en el relato de abajo arriba, se van a dar cuenta de qué se trata. La improvisación y la corrupción, ¿no es cierto? Ujú. En el ámbito de la gestión estatal, entre comillas, voy a decir. ¿Ya? Entonces, esa improvisación y corrupción ha generado una pésima administración de los asuntos de Estado. Y eso, a su vez, no ha permitido definir un modelo de salud, nutrición y educación para la producción que aproveche la diversidad de culturas, ¿no es cierto? Y de pisos ecológicos. ¿Y qué promueve todo esto? Inseguridad humana, economía sucia, informalidad de economía, degradación ambiental, migración. A ver, dense cuenta, ¿por qué están ahí? Claro, O sea, yo estoy relatando algo que lo he validado científicamente y eso es claro. parte de mi tesis doctoral. Ujú. Entonces, cuando hablo de migración, ¿qué pasa? Hay una desintegración familiar, Total. se dan cuenta. Entonces, ¿y qué genera eso? Sufrimiento. Y nuevamente la gente va a la improvisación y corrupción. Entonces, Ujú. por eso lo llamo un círculo vicioso de la pobreza. Ahora, en función de eso, hay que pensar en generar un círculo virtuoso. Pero ¿qué estamos haciendo a través de este canal? Generar el pensamiento crítico que permita la construcción de ese círculo virtuoso, de que esos patrones
negativos no se repitan. El mundo es dialéctico, el mundo es de antónimos, el bien y el mal, ¿no es cierto? Entonces, lo bonito, lo feo, el desarrollo, el subdesarrollo. Entonces, en función de eso, estamos intercambiando para que nuestros oyentes, los personajes que nos sigan a través del canal, puedan mejorar su pensamiento y, por supuesto, gestionar la economía y el desarrollo. Claro, Me, y hacer un análisis de todo lo que estamos conversando y para que les ayude también a ellos y a todas sus familias, ¿no? Porque la base de De eso, todo eso es las familias, para poder empezar. Tenemos que empezar de lo pequeño, ¿no? Y después llegar a lo que uno quiere. Al menos y lo eso es lo pequeño es la familia. O sea, es lo pequeño y lo grandioso la familia. que... Exacto. Exacto. Eso he Entonces, hay aprendido sí, ahora más que todo que tengo mis hijos y digo, wow, qué increíble verlos crecer, qué increíble darles un poquito de mi conocimiento, ¿no? Y darles lo que puedo aportar para que ellos sean unas personas de bien en el futuro y que puedan conocer cosas que yo no he conocido y espero que sus primos, sus amigos, todos ellos compartan lo mismo. que ellos tienen que ser mejores que nosotros. Claro. O sea, me, a mí me, por lo me- menos este espacio, o sea, me anima eso. Porque siempre estoy saliendo en televisión, estoy en las redes, pero, o sea, este espacio me parece fundamental para gestionar la educación popular, vamos a decir, para que se haga economía, para que se desarrolle el pensamiento crítico, para que podamos construir un mundo mejor, pero con trabajo, no con subsidio, con trabajo, con educación, capacitación, se genera el trabajo con funciones específicas que se complementen y que generen economía y por ende disminución de las desigualdades. estoy totalmente de acuerdo, Alfredo y Peter. Me encanta lo que de lo que has hablado, romper el patrón, especialmente de esto, no, del conocimiento, ¿no? De las personas, del aprendizaje, para que así mejoremos el mundo, ayudar no, y cambiar. Y esa es mi pasión de mí, ¿no? Yo quiero educar a más a los a la gente latinoamericana que habla española. Ya sé que mi español no es tan fuerte, pero de este modo yo también mejoro, ¿no? Mi pensamiento crítico en español, y ayudar, ¿no? A toda la gente latinoamericana. De eso se trata, porque en definitiva hay un autor boliviano que escribe Pueblo Enfermo. Ujú. ¿Y por qué llama pueblo enfermo? Porque la gente tiene reticencias de educación, porque la gente, por así decirlo, en la interacción social, hace lo que le viene en gana, y eso es real. Entonces, prima la imbecilidad, una palabra fuerte, la estupidez, como se dice. Y cuando uno revisa la historia, es bastante complicado todo esto. ¿Y dónde empieza la estupidez? Yo les pongo el ejemplo de Bolivia, ¿ya? Y cuando en 1825, ¿está bien? Estamos en Ya, orden, ¿no? sí. 1825. Se genera la República de Bolivia, teníamos más de 3.200.000 y pico kilómetros cuadrados, vamos a decir. Y teníamos por cada 2 kilómetros cuadrados un habitante, un habitante. Wow. No hemos aplicado una política demográfica.
¿Y qué ha ocurrido? Que hemos perdido aproximadamente 9 países europeos, considerando la mediana de superficie en Europa de los países. ¿Ya? Ujú. Y hoy tenemos 1.581.000 kilómetros cuadrados. Y hasta ahora, estamos en el año 2024, no sabemos cuidar nuestras fronteras. Entonces, ahí nos damos cuenta por qué Alcides Arguedas inició esa obra del pueblo enfermo. Y hay algo interesante. En la época de Bush, el presidente Bush manda llamar a Alcides Arguedas, que estaba en Francia. Alcides Arguedas va a Palacio de Gobierno, a la ciudad de La Paz, y el presidente Bush le pregunta por qué había escrito pueblo enfermo. Y él le explica, y en síntesis, la imbecilidad, ¿no es cierto? Lo ha sacado a empujones, a patadas, el presidente de su oficina, Alcides Arguedas. Entonces, un sujeto estadista en Bolivia no ha habido, ni hay. ¿Y por qué digo? Porque no ha hecho política demográfica, porque la primera política económica tiene que ver con el manejo demográfico y fundamentalmente con los incentivos para copar los espacios de frontera donde están los recursos naturales. Me voy al famoso presidente, famoso entre comillas, ¿no es cierto? Víctor Paz Estenssoro. Uy, ya. La reforma agraria. Aquí en la 50. revolución del 52 primero, ¿no es cierto? Para hacer una reforma agraria, para quitar las tierras a los falangistas. Bien, Bolivia era llena de bosques, los valles, etcétera. ¿Y qué tenemos ahora? Estamos hablando de esa época del latifundio, vamos a decir, de los señores feudales que eran los falangistas. Y ahora tenemos el surcufundio. Y no tenemos seguridad y soberanía alimentaria. Y tanto se habla de esos dos temas en el modelo de economía plural. Entonces, son dos conceptos interesantes, ¿ya? De distintas escuelas, pero que tienen que ver con garantizar la regulación de la producción para que la gente se pueda nutrir básicamente. Por eso les decía, un desnutrido no sé cómo puede ser campeón del mundo, O, un o ir premio a las Nobel, Olimpiadas. bien complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo hace investigación? Si se Claro, está durmiendo de sueño, si no ha comido. claro. Entonces, esa es la realidad, ¿no? De hambre, así de sencillo, y muchos se pueden molestar, pero esa es la cruel realidad. Entonces, la reforma agraria que ha generado disminución de la tierra, urbanizaciones sin planificación espacial, tenemos un desastre. Y más bien, por ejemplo, en Latinoamérica, los que se han dado cuenta de ello han sido los colombianos. Y han empezado a sumar parcelas con el cooperativismo y han mejorado su producción extensiva, ¿no es cierto? Y también han reforestado y con eso ya han ido controlando de mejor manera el calentamiento, que es parte del cambio climático. Entonces, nosotros no sé dónde vamos. Bien complicada es la situación, pero recalco, tenemos que hacer reflexión fuerte. ¿Para qué? Para mejorar y desarrollar pensamiento crítico y una revolución cultural. Pero aquí me gusta ese término, pero no es un término del populismo,
sino que la devolución cultural tiene que ver con que nuestros hijos sean mejores que nosotros, porque leen, porque desarrollan pensamiento crítico, porque se comprometen con sus semejantes, con el hábitat y por supuesto gestan solución de problemas porque están educados y convenientemente capacitados. Promueven desarrollo humano, ambiental y energético. Claro. Y ahí viene el caso, digamos, que tenemos que tener respeto hacia la otra persona, ¿no? Ahí, para La añadir un empatía, poquito. valorar, correcto. Valorar, sí, y el respeto empieza siempre, ¿no? De la familia y no, pues prácticamente de todos nosotros como padres, y eso es lo que he visto, ¿no? Lamentablemente, eh, esa empatía necesitamos para poder seguir adelante y progresar como un país. Porque la verdad, si hacemos un más análisis todavía, uy, vamos a entrar y nunca vamos a terminar, pero el proyecto este nuestro es tratar de ayudar a los más que quieran, a los que quieran aprender de una forma u otra, analizar, crear y actuar. Prácticamente eso es lo que estamos iniciando hoy con Alfredo y Jaro. Exactamente. Analizar, crear y actuar. Y en el análisis hay el complemento de la síntesis para demostrar la creatividad y el accionar. Entonces, en la acción, ¿qué vamos a recomendar? Educar, educar y educar. Y para ser concretos, las universidades en Latinoamérica tienen que generar resignificancia, tienen que mejorar su misión por la cual han sido creadas, tienen que gestionar la mejora del sistema primario y secundario. Entonces, si se hace eso, vamos a ir avanzando. Pero además, desde las universidades, se tiene que mejorar la currícula, se tiene que mejorar la formación de investigadores, el desarrollo de sus competencias, para que a través de la investigación-acción se pueda resolver los problemas que tienen cada una de las organizaciones que son parte de un país, del Estado en el sector público y también de la parte privada empresarial, que va desde el emprendimiento hasta la corporación, ¿no? Y es un tema que otro día lo podemos charlar, ¿no? Porque muchas veces se habla de emprendimiento y estamos confundiendo el emprendimiento con la empresa o con la corporación, ¿no? Hay muchas pequeñas y medianas empresas que nacen, ¿no es cierto? Nacen como ratas y se mueren como ratas, habíamos dicho alguna vez. O sea, su vida Sí. útil es insignificante y dejan deudas, ¿no es cierto? ¿Y por Ajá. qué? Porque falta el desarrollo de competencias, el entendimiento de mercados, que es fundamental. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir? ¿Con quiénes producir? Que me Y eso, parece claro. eso es lo que mencionas, Alfredo, cuando me acuerdo muy bien cuando era pequeño y cuando yo quería vender dulces, cuando tenía 9 años, quería vender dulces ahí al frente de mi casa para poder ganar algo de dinero para mi familia, simplemente tener algo de plata nada más. Y eso es, nadie se da cuenta, o sea, de la capacidad de esa persona, ¿no? Desde niños te estoy hablando, ¿no? Que esa persona podría ser una persona que empieza empresas cuando tenga ya mayoría de edad. Pero para poder que esa persona empiece una empresa, tienes que darle pues una ayuda. Ok, esta persona va a comprar dulces a la tienda de aquí al lado, que le vende y él lo vende al mismo precio. ¿Cómo puedo enseñar a este niño que eso no se hace? Que tiene que ir a otro lugar para ganar un 50% de esa ganancia, de lo que quiera hacer.
pero las gentes, nosotros como personas mayores vemos, oh, está jugando nada más, pero no estamos viendo la capacidad de esa persona, de ese niño, quiero decir. Claro. Y hay que ver esa capacidad y hay que dar oportunidad a las personas. Recalco, nuestros hijos, yo tengo muchos hijos por si acaso, porque Sí. por mis manos pasan muchos universitarios. Sí. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos universitarios, los hijos que son parte de nuestra sangre, ellos tienen que ser mejores que nosotros. Exacto. La humanidad ahora, a partir Claro, de lo que estamos haciendo y los que nos vean, tienen que tener en su cabecita, en su pensamiento, que tienen que ser mejores que nosotros. Y para eso hay que estudiar, para eso hay que levantarse temprano, para eso hay que tener orden, para eso hay que respetar los mandamientos, fundamentalmente honrar al Ser Supremo, honrar padre y madre, no juzgar, porque a veces el ser humano más se ocupa de sus prejuicios que de cosas concretas que permitan avanzar con energía positiva. Y acá hay algo interesante, ¿no? En un cuento de los latinos se hace una estadística para saber sobre el porcentaje de enfermedades o situaciones que tienen que ver con la muerte del latinoamericano. Y un 20% en ese estudio hipotético, es cómic por si acaso, un 20% mueren con paro cardíaco. Yo les pregunto a ustedes, ¿y el 80% de qué creen que muere? de amor. De envidia. Entonces, ahí se van a dar cuenta de los temas que hemos ido hablando, de las referencias que hemos hecho con Alcides Arguedas y de Ajá. los resultados insignificantes en relación a la inversión y peor todavía del aspecto que tiene que ver con el impacto o la externalidad positiva que aporte a la gestión del desarrollo y a la gran economía, ¿no?, que deberíamos desarrollar. Que el Esto es objetivo es de llegar al punto donde quisiéramos llegar como países sudamericanos, se podría decir, llegar a un punto y tenemos que tener un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de países europeos como Estados Unidos también. O sea, tenemos que ver cómo puedo llegar al final de esa montaña. Y eso es lo que estamos tratando de crear algo acá. exacto. Pero no copien las malas prácticas, no Sí. fracturen las rocas, no le metan agua, no generen movimientos de las capas tectónicas. Hay que pensar en un equilibrio humano, ambiental y energético. O sea, Sí. no en el consumerismo, porque es interesante, ¿no? Hay que hablar hasta de ventaja diferencial que tiene que ver con el manejo ecológico, ¿no? Asociado a lo que acabamos de argumentar. Se Por vuelve ejemplo, interesante. en nuestro país, por ejemplo, en Bolivia, tenemos tanto sol, tan caliente ese, a veces Cochabamba, y yo digo, ¿y por qué no tenemos paneles solares? ¿Por qué no producimos? No podemos ni traer de China, pero obviamente, ¿no? Si vos tienes tantos paneles, tanto sol, ¿cómo no vas a tener tanta energía? Claro, pero voy a recordar algo interesante. Había un proyecto en la Universidad Mayor de San Simón de la época de los 80, 90, y tenía que ver con manejar la energía solar, los paneles solares. ¿Qué creen que han hecho? Se han deshecho de ese proyecto. Mm, O sea, han formado mucha gente y esa gente ni siquiera es hoy profesor de la universidad. Pero sí, como en el sistema universitario público se da el tema del cogobierno, entonces el muchacho que es consejero
que es parte del centro de estudiantes, ya se ha vuelto profesor más rápido que el investigador. Mm. Yo recuerdo una anécdota, no voy a decir en qué universidad, pero es interesante, ¿no? Un licenciado en informática le gana una materia de inteligencia artificial a una doctora en robótica que estudia en Estados Unidos de Norteamérica. Con eso les he dicho todo. Claro. ¿Ya? El licenciado es recién egresado. Mm. Es, Entonces, es, no hay fomento a la meritocracia, ¿no? claro, claro. Lamentablemente, o sea, muchas personas, nosotros, por ejemplo, cómo podría comentar acerca de estas cuestiones? Pero sí, no, necesitamos realmente, espero que las personas que nos escuchen, espero que las personas que escuchen analicen esta situación de la que estamos hablando. Precisamente la base de toda una economía son nuestras familias y nuestros hijos, y que ellos puedan vivir y disfrutar lo que nosotros no estamos disfrutando o lo que no hemos podido disfrutar. Imagínense que nosotros estamos aquí, podemos observar puentes, playas, carreteras, edificios. ¿Por qué no ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Simplemente ese es mi punto de vista y espero que haya una reflexión hacia eso. Sin duda. Yo creo que con eso cesamos, Harold, ¿no? El Sí, sí, conversatorio de hoy. no, Y como ya les comenté, yo estoy tratando de ser mejor escuchador. O sea, yo me ha parecido la charla muy, muy bonita. Gracias, Alfredo, gracias a Peter por su tiempo. Hasta la próxima semana. No, ya estoy como desesperado para volver a escuchar de qué vamos a hablar, ¿no? El lo próximo, Y podemos ver hasta de temas bursátiles, ¿no? La crisis sí. de 1929 podemos razonarla, que es bastante interesante para que la gente se vaya formando en Ujú. este tema de la cultura bursátil, para que gestione riesgos, porque a veces en el juego lúdico se llama, con las reglas vigentes, hay ambigüedades y hay inversiones que no tienen retorno. Tiene que ver con la velocidad de inyección de las inversiones en el proceso productivo, con la expansión del mercado o la velocidad del mercado. A veces son disfuncionales. ¿Y qué ocurre? Ocurre que los retornos no se dan como se esperaban y, por supuesto, la gente a veces vende su casa, vende sus activos, se presta dinero y ahí se rompe el esquema, ¿no? Que cuando invierto, mi tasa de retorno de la inversión tiene que ser a tiempo, pero mayor que la tasa a la cual me he prestado el dinero. Y esa es una pequeña síntesis de lo que ha ocurrido en 1929. Pero lo vamos a razonar de manera interesante después ujú, de que termina perdón, la Primera Guerra Mundial, Ya, ok. ¿no es cierto? Y cómo Europa estaba todavía en recesión en función de esa Primera Guerra Mundial y Estados Unidos de Norteamérica tenía, si quieren, el know-how para abastecer con la exportación y potenciar su economía. Es bastante interesante todo ello. Entonces, No puedo esperar hasta la próxima semana para hablar de eso. Voy a hacer mi tarea, les prometo. claro, yo también. de eso se trata. Espero que todo el público lo haga y que nos Exacto, se dicen. escriban y nos digan los comentarios al respecto. De eso se trata. Un abrazo, nos despedimos. Adiós. Ah, Chao, chao. adiós. Chao, chao. Chao, Chinito.